Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionado /diagonal a de compartir con ustedes algo que me tiene completamente fascinado /diagonal a. Vamos a sumergirnos en el mágico mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la chispa que encendieron en Love is in the Air, o como la conocemos en español, Senkalkam. Pero no nos quedaremos solo en la serie, no. Vamos a explorar la magia que emanaban juntos, esa química que saltaba de la pantalla, y como su historia de amor, que muchos esperábamos fuera real, nos hizo soñar. Prepárense para un viaje lleno de romance, análisis, anécdotas, curiosidades y por supuesto muchas emociones. Así que antes de que empecemos, si eres nuevo /diagonal a por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos donde exploramos el maravilloso universo de las series turcas, los actores y actrices que amamos y todas las historias que nos roban el corazón. Suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí vamos a hablar de Hande y Kerem. ¿Recuerdan esa sensación, esa emoción cuando veíamos Love is in the Air? Era como si el mundo se detuviera cada vez que veíamos una escena de ellos dos. La química era innegable, la conexión palpable. Empezaron interpretando a Eda y Serkan, una pareja con altibajos, sueños rotos y una atracción que, desde el principio, era imposible de negar. Y para nosotros los espectadores, esa atracción traspasaba la pantalla. Veíamos a Hande y Kerem, no solo a Eda y Serkan. Y esa magia era especial. Desde el primer momento, la serie nos atrapó. La historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura con sueños truncados, y Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante, era un imán. Pero lo que realmente nos conquistó fue cómo Hande y Kerem interpretaban sus roles. Hande, con su sonrisa radiante y su energía contagiosa, le daba vida a Eda de una manera que te hacía querer abrazarla. Kerem, por su parte, lograba transmitir la complejidad de Serkan, mostrando su vulnerabilidad detrás de esa fachada de hombre de negocios. La forma en que se miraban. Dios mío. Esas miradas, esos gestos, esos pequeños toques, eran la clave. Podías sentir la tensión, el deseo, el amor creciendo a cada episodio. No se limitaban a actuar, se fusionaban con sus personajes. Cada escena era una explosión de emociones, un torbellino de sentimientos que nos arrastraba a todos. Y eso, amigos, eso es lo que hace que una pareja en pantalla sea inolvidable. Pero, ¿cómo lograron crear esa conexión tan profunda? ¿Cómo lograron que sintiéramos cada emoción como si fuera nuestra? Analicemos más a fondo este fenómeno. *** La magia de la química, un análisis detallado ***. La química en pantalla es un elemento crucial para el éxito de cualquier serie romántica. No es algo que se pueda fingir, sino que surge de una combinación de factores: la conexión personal entre los actores, la habilidad para interpretar sus roles y la dirección que guía la narrativa. En el caso de Hande y Kerem, la química fue evidente desde el primer momento, y se convirtió en el corazón de Love is in the Air. Conexión personal aunque no podemos confirmar si existió una relación amorosa fuera del set durante la filmación, es innegable que Hande y Kerem establecieron una fuerte conexión personal. Las entrevistas, los vídeos detrás de cámaras y las redes sociales revelaron una amistad y un respeto mutuo que trascendían lo profesional. Se reían juntos, se apoyaban, y se notaba la admiración que sentían el uno por el otro. Esta conexión, sin duda, facilitó la creación de la química en pantalla. Habilidad actoral Tanto Hande como Kerem son actores talentosos y experimentados. Hande, con su capacidad para expresar emociones a través de su mirada y su sonrisa, le dio vida a Eda de una manera que la hizo cercana y relatable. Kerem, con su intensidad y su habilidad para transmitir la vulnerabilidad de Serkan, nos conquistó con su interpretación. Ambos actores se comprometieron profundamente con sus roles, estudiando sus personajes y sumergiéndose en sus emociones. Esta entrega y dedicación se reflejaron en cada escena, haciendo que la historia fuera creíble y conmovedora. Dirección y guión La dirección y el guión también jugaron un papel fundamental en la creación de la química entre Hande y Kerem. Los directores supieron explotar la conexión entre los actores, utilizando primeros planos, movimientos de cámara sutiles y una iluminación adecuada para resaltar sus emociones. El guión, por su parte, escribió escenas que permitieron que la química floreciera,
momentos de tensión, encuentros fortuitos, conversaciones íntimas y declaraciones de amor. Cada escena fue cuidadosamente planificada para potenciar la conexión entre Eda y Serkan, y por ende entre Hande y Kerem. *** Más allá de la pantalla, el impacto en los fans ***. Pero no solo era la química en pantalla. También era la forma en que se relacionaban fuera del set. Las entrevistas, las fotos, los vídeos, todo parecía confirmar lo que nuestros corazones deseaban, que esa magia fuera real. Veíamos a Hande y Kerem riéndose juntos, apoyándose mutuamente, compartiendo momentos que parecían íntimos. Y por supuesto, las redes sociales fueron un hervidero. Fans de todo el mundo analizaban cada foto, cada like, cada comentario en busca de pruebas de que el amor había florecido fuera de la ficción. Y la verdad, ¿quién podía culparnos? Queríamos que fueran felices, queríamos que esa historia de amor continuara más allá de la pantalla. Era como si estuviéramos viviendo con ellos esa relación, sufriendo y celebrando sus triunfos y sus desafíos. Y la esperanza de verlos juntos en la vida real, se convirtió en parte de la experiencia de ver la serie. La conexión entre Hande y Kerem y sus fans fue única y especial. Crearon una comunidad global de seguidores que compartían el mismo sueño, verlos juntos. Esta conexión se fortaleció a través de las redes sociales, donde los fans compartían sus teorías, analizaban cada detalle y celebraban cada momento que parecía confirmar la posibilidad de un romance. ***, un fenómeno de fans sin precedentes ***. Análisis constante ***. Los fans de Love is in the Air se convirtieron en verdaderos detectives. Analizaban cada foto y vídeo de Hande y Kerem, buscando señales de afecto, miradas cómplices y gestos que revelaran una relación más allá de lo profesional. Creación de contenido La pasión de los fans se manifestó en la creación de contenido, fanfics, edits de vídeo, collages de fotos, traducciones de entrevistas y análisis de cada episodio. Este contenido se compartía en las redes sociales, creando una comunidad activa y vibrante. Apoyo incondicional Los fans no solo apoyaron a Hande y Kerem como pareja en pantalla, sino también en sus proyectos individuales. Celebraron sus éxitos, defendieron sus decisiones y los apoyaron en los momentos difíciles. Esperanza y decepción La esperanza de ver a Hande y Kerem juntos en la vida real fue un motor para muchos fans. Cuando la relación no se concretó, algunos sintieron decepción, pero la mayoría mantuvo el cariño y el respeto por ambos actores. La importancia de la naturalidad Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que esta conexión fuera tan especial? Creo que hay varios factores. Primero, la naturalidad con la que se desenvolvían juntos. No parecía forzado, no parecía actuado. Era como si se conocieran de toda la vida. Segundo, la admiración y el respeto mutuo que se profesaban. Podías ver en sus miradas el cariño que se tenían. Y tercero, la pasión que ponían en su trabajo. Se entregaban por completo a sus personajes, lo que hizo que la historia fuera aún más creíble y emocionante. La naturalidad fue clave para el éxito de la química entre Hande y Kerem. No se limitaron a recitar líneas, sino que interactuaron de manera auténtica y espontánea. Sus risas, sus miradas y sus gestos parecían surgir de forma natural, lo que hizo que la relación entre Eda y Serkan fuera aún más creíble y conmovedora. Momentos inolvidables, las escenas que nos robaron el aliento La serie nos regaló momentos inolvidables. La primera vez que Eda y Serkan se besaron, el viaje romántico, la declaración de amor bajo la lluvia, cada escena era una obra maestra. Y cada uno de esos momentos estaba impregnado de la magia de Hande y Kerem. Ellos eran los que hacían que todo funcionara, que todo fuera creíble, que nos enamoráramos de Eda y Serkan. Recordemos algunos de los momentos más icónicos de Love is in the Air. El primer beso La tensión acumulada entre Eda y Serkan explotó en un apasionado beso que dejó a los fans sin aliento. La química entre Hande y Kerem fue palpable en esta escena, transmitiendo el deseo y la atracción que sentían sus personajes. El viaje romántico El viaje a la nieve fue una oportunidad para que Eda y Serkan se acercaran y se enamoraran.
Las escenas en la cabaña, compartiendo momentos íntimos y creando recuerdos inolvidables, fueron un deleite para los fans. La declaración bajo la lluvia la declaración de amor de Serkan a Eda bajo la lluvia fue un momento épico y romántico. Kerem y Hande transmitieron la emoción y la vulnerabilidad de sus personajes, haciendo que los fans sintieran cada palabra y cada lágrima. El matrimonio y la familia las escenas del matrimonio de Eda y Serkan y la formación de su familia fueron conmovedoras y llenas de felicidad. Los fans se emocionaron al ver a sus personajes favoritos construir una vida juntos. Los altibajos la serie también abordó los desafíos que enfrentaron Eda y Serkan, malentendidos, problemas de salud, crisis personales. Hande y Kerem interpretaron estas escenas con maestría, mostrando la fortaleza y la resiliencia de sus personajes. El legado de Hande y Kerem, un romance inolvidable. Y aunque la serie terminó, el legado de Hande y Kerem como pareja en pantalla perdura. Han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Sus nombres siempre estarán asociados con el romance, la pasión y la magia. Y aunque no hayan confirmado una relación en la vida real, su historia nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. Bueno, al menos en nuestra imaginación, ¿verdad? Pero la verdadera magia está en cómo lograron conectarse con nosotros. En cómo nos hicieron soñar, en cómo nos hicieron creer en el amor, en cómo nos regalaron momentos de felicidad que atesoraremos para siempre. Y eso, amigos, es algo invaluable. El impacto en la industria y la apertura de nuevas puertas. Ahora bien, no podemos olvidar el impacto que tuvieron en la industria. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debe a la química entre Hande y Kerem. Abrieron las puertas a otras series turcas, mostraron al mundo el talento de estos dos grandes actores y nos demostraron que el idioma no es una barrera para disfrutar de una buena historia de amor. ¡Bravo por ellos! El éxito de Love is in the Air tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento. Popularidad de las series turcas. La serie impulsó la popularidad de las series turcas a nivel mundial. Su éxito demostró que el público estaba interesado en historias románticas y emocionantes de otros países. Reconocimiento internacional de Hande y Kerem. Hande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales, con fans en todo el mundo. Su talento y su carisma les abrieron las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Impacto en la moda y las tendencias. La serie influyó en la moda y las tendencias de belleza, con los fans imitando el estilo de Eda y Serkan. Hande y Kerem se convirtieron en referentes de estilo y belleza. Éxito comercial. Love is in the Air generó un gran éxito comercial, con la venta de productos relacionados con la serie, como ropa, accesorios y artículos de decoración. El futuro de Hande y Kerem, proyectos y trayectorias. ¿Y qué hay de sus futuros proyectos? Ambos siguen trabajando duro, demostrando su versatilidad y talento. Hande, con su elegancia y carisma, sigue cautivando al público en cada uno de sus papeles. Kerem, con su intensidad y profesionalismo, continúa sorprendiéndonos con sus interpretaciones. Y aunque sus caminos se hayan separado en la vida real, siempre recordaremos la magia que compartieron en la pantalla. Después de Love is in the Air, Hande y Kerem han seguido desarrollando sus carreras profesionales. Hande Erçel ha protagonizado otras series exitosas, como Alka y Bambaşka Biri. También ha participado en campañas publicitarias y se ha convertido en un icono de la moda. Kerem Bürsin ha continuado trabajando en series y películas, mostrando su talento y su versatilidad. También ha explorado otros ámbitos, como la producción y la escritura. Reflexiones finales, la magia que perdura. Así que, para resumir, en este vídeo hemos explorado la mágica conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, el fenómeno de Love is in the Air y la magia que encendieron juntos. Hemos analizado su química, su impacto en la industria y cómo nos hicieron creer en el amor. Espero que hayan disfrutado este viaje nostálgico tanto como yo.
La historia de Hande y Kerem en Love is in the Air es un testimonio del poder de la conexión humana y del impacto de la ficción en nuestras vidas. Nos enseñaron que el amor puede ser apasionado, emocionante y lleno de esperanza. Nos regalaron momentos inolvidables que atesoraremos para siempre. Y aunque sus caminos se hayan separado en la vida real, su legado perdura en el corazón de sus fans. *** Preguntas para la comunidad. Tu voz cuenta. ***. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gustó de la pareja Hande y Kerem? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? ¿Creen que su química era real o solo era una excelente actuación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y saber qué opinan. Compartan sus pensamientos. ***, un mensaje final de agradecimiento ***. Y bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me divertí muchísimo grabándolo y espero que ustedes también se hayan divertido. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la magia de Hande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y que la magia los acompañe siempre.